Hola a todos, empezamos esta clase con el repaso de otra herramienta de cálculo que vamos a necesitar en este ramo, que son las derivadas parciales. Repasemos primero el concepto de derivada. Tenemos que la derivada es el comportamiento de la función, es decir, cómo se mueve nuestra función, cómo se mueve la imagen de nuestra función cuando me desplazo infinitesimalmente hacia la derecha en mi variable, es decir, hago un movimiento muy chiquitito. Matemáticamente esto se escribe de esta forma. ¿Cómo se comporta mi función? ¿Cuál es el cambio en la imagen de mi función cuando me muevo en h? Cuando me muevo hacia la derecha en h, ¿cierto? Y h siendo muy pequeñito, tendiendo a cero, es decir, es un cambio infinitesimal. Mirado gráficamente, imaginen que estamos haciendo un zoom, ¿cierto? Son movimientos muy pequeñitos. Esto es un zoom. Quiero ver, cuando yo estoy aquí parado en mi variable, ¿cierto? Parado en un x, en un a, en este caso, tengo que esto es a, y tengo que esta es la imagen, f de a. Cuando yo me muevo hacia la derecha en el eje x, ¿cierto? Infinitesimalmente, es un cambio muy chiquitito, de porte h, muy chico, quiero ver hasta dónde llego en la imagen de mi función. Quiero ver cuál es el cambio en mi función. Recordemos entonces que la derivada es una tasa de cambio, es decir, cómo se mueve y, o sea, cómo se mueve la imagen de nuestra función cuando yo muevo la variable infinitesimalmente. O sea, cuando yo hago un pequeño movimiento hacia la derecha de la variable, quiero ver cómo se mueve la imagen de nuestra función. Por la forma matemática de la derivada, podemos decir también que cuando estamos hablando de funciones de una variable, que la derivada es la pendiente de la recta tangente a nuestra función. De nuevo, podemos decir por la forma matemática de la derivada que esta es la pendiente de la recta tangente a nuestra función. En el PDF les voy a dejar un link, Desmos, ustedes lo pueden clicar acá y les va a abrir un gráfico para que ustedes vean cómo se ve gráficamente el concepto de derivada. Entonces, ustedes al clicar el link de Desmos en el PDF van a llegar a una página de esta forma. Entonces, tenemos en este caso que nuestra función es 4x menos x cuadrado. Por lo tanto, la derivada de esta función con respecto a x sería 4 menos 2x, ¿cierto? Entonces, tenemos que nuestra función es la línea roja y la derivada es la línea azul. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Como se dan cuenta, en este punto, la función toma el valor de 4, la imagen es 4. Y la recta tangente sería algo como esto. Y la pendiente de la recta tangente en este punto es 0. Y eso es lo que me muestra la recta azul, que en 2 pasa en 0. Entonces tenemos que en el punto 0, la pendiente de la recta tangente es 4, ¿cierto? O sea, la pendiente de la recta que pasa tangente en este punto es 4. Por eso tenemos que nuestra recta azul, que es dependiente, que es de la derivada, pasa por el punto 4. Ustedes en Desmo pueden ir analizando distintos casos y pueden analizar distintas funciones. Pasado ya el concepto de derivada, tenemos ahora un nuevo concepto que es el de derivada parcial, que lo vamos a ocupar o lo vamos a aplicar cuando tenemos funciones de más de una variable, de dos o más variables. Entonces, primero vamos a ver vamos a ver la notación que vamos a utilizar para estas variables. Entonces, tenemos que la derivada de f de x
de f de x con respecto a x la podemos escribir de esta forma o también de esta forma. Luego, cuando yo quiero derivar dos veces respecto a una misma variable, vamos a anotarlo de esta forma o vamos a utilizar esta notación. Luego, cuando tenemos funciones de más de una variable, se complejiza un poco la forma de escribirlo. Tenemos que cuando yo quiero derivar f que depende de x, y con respecto a x, lo vamos a escribir de esta forma, con un subíndice x. De forma equivalente, cuando yo quiero derivar f de x, y con respecto a y, la forma de la notación va a ser de esta forma, con un subíndice y. Ahora viene lo mismo para cuando yo quiero derivar dos veces con respecto a una misma variable. ¿Cierto? Tenemos que se nota así, como lo vimos aquí arriba, de forma equivalente a como lo vimos aquí arriba, o lo podemos escribir de esta forma, con doble subíndice, y de forma análoga para y. Ahora viene lo nuevo. Cuando yo quiero derivar con respecto a una variable y respecto a la otra, lo vamos a escribir de esta forma. El primer índice va a ser la variable con la que voy a derivar primero, ¿cierto? Tenemos que se deriva con respecto a x y luego con respecto a y. En esta forma de notación se escribe de esta forma, de adentro hacia afuera, primero con respecto a x, luego con respecto a y. Y en esta notación se escribe así: a la izquierda la variable con respecto a la que derivo primero, y luego el segundo subíndice es la derivada con respecto a la cual derivo en la segunda instancia. Y de forma equivalente cuando altero el orden de las variables, ¿cierto? Primero, cuando yo derivo primero con respecto a y, en esta notación se escribe de esta forma: de adentro hacia afuera, derivo con respecto a y luego con respecto a x. Y en esta notación se escribe de izquierda a derecha: primero derivo con respecto a y y luego con respecto a x. Cuando yo tengo funciones de más de una variable, vamos a adelantar esto acá. Cuando yo tengo funciones de más de una variable, tenemos que la definición matemática es similar, ¿cierto?, de la derivada. Pero como es una derivada parcial, estoy derivando la función f, que depende de x, y solo con respecto a x. Yo considero que la segunda variable se comporta como una constante que no cambia y solo muevo una de las variables, ¿cierto? Veo cómo se comporta la imagen, cómo se mueve la imagen de nuestra función, moviendo solo la variable respecto a la cual estoy derivando. Y de forma análoga para la segunda variable, cuando derivo f de x cuando derivo f que depende de x, y con respecto a y, veo cómo se mueve la imagen cuando aplico un cambio muy chiquitito en la variable y, ¿cierto? Es decir, si es que hacemos un repaso con la materia que vimos anteriormente, es cómo se mueve la altura, cómo se mueve la z, cómo se mueve el manto que vimos en las clases anteriores, cuando yo hago un pequeño movimiento hacia la derecha en el eje X. Y también, cuando derivo con respecto a y, es cómo se mueve este manto, cómo se mueve esta altura, cómo se mueve nuestra imagen cuando yo hago un cambio pequeñito en el eje Y, ¿cierto? Cuando desplazo hacia la derecha infinitesimalmente mi variable y. Entonces, cuando tenemos más de dos variables, cuando tenemos 3, 4, n variables, la definición queda de esta forma, ¿cierto? La variable respecto a la cual estoy derivando es la que se mueve infinitesimalmente y las demás se comportan como constantes, ¿cierto? Como dice acá. Entonces, siguiendo la notación que utilizamos anteriormente,
de f con respecto a x sigue siendo una tasa de cambio, ¿cierto? Seguimos viendo cómo se mueve nuestra imagen cuando yo hago un cambio en una de las variables y dejo el resto constante. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta función. Y queremos ver la derivada con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces la derivada con respecto a x sería 12x, ¿cierto? Paso el exponente hacia adelante, se le resta 1 al exponente, 2 menos 1 queda 1, y se multiplica por el número que acompaña la variable, que es 6, por lo tanto queda 12x. La segunda variable se comporta, en este caso la variable y, se comporta como una constante, y la derivada de una constante es 0. Luego, más, tengo 4xy, ¿cierto? Es una regla del producto donde 2y es la constante y derivo el x al cuadrado. Luego ocurre algo similar, derivo con respecto a x, la derivada con respecto a x es 1, la derivada de x con respecto a x es 1 y la constante es 3y, por lo tanto se mantiene el 3y, más aparece otra constante, 9k. Esto solo tiene la constante, ¿cierto? Como no aparece que f dependa de j es una constante. Y 28 es una constante, por lo tanto la derivada de una constante con respecto a x es 0. Y el segundo caso, disculpen lo feo de los números, pero es que no se puede escribir tan fácil con el cursor. Luego tenemos para y, tenemos que el primer término es una constante, el segundo término sería menos 21 y cuadrado, le resto un número al exponente, ¿cierto? Más, recuerden que el x se comporta como una constante, por lo tanto me queda 2x cuadrado menos 3x, y las demás son solo constantes, ¿cierto? Como estoy derivando con respecto a y, estos tres términos se comportan como constantes, y la derivada de una constante es 0. Aquí tenemos el resultado de lo que hicimos en la lámina anterior. Tenemos que esto sería igual a f de x, ¿cierto? Con la notación que vimos recientemente, y esto sería f de y, ¿cierto? Este es el subíndice. Entonces, ahora quiero que ustedes calculen, personalmente, como estudio personal, quiero que calculen f de xy, ¿cierto? Es decir, tomar este resultado y derivarlo con respecto a y, y en el segundo ejercicio quiero que calculen f de y como x, ¿cierto? O sea, es derivar esto ahora con respecto a x. Luego quiero que comparen estos dos resultados y que me digan por qué se comportan como se comportan, qué hay de parecido entre ellos dos y por qué se comportan así, y qué requisitos tenemos para que se comportan como se comportan, ¿cierto? A qué voy es que quiero que como estudio personal revisen bien esas definiciones de derivadas parciales.